Ahí está, creo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a este espacio. Hoy vamos a estar hablando sobre agentes de inteligencia artificial y las oportunidades que trae para el periodismo. Y para mí es un gusto presentar a Delfina Arambillet, que además de ser una periodista, especialista, consultora para muchos medios en lo que tiene que ver con diseñar sus estrategias de inteligencia artificial, de tecnología y datos, porque es una periodista de datos increíble. Eh, Además, ha trabajado con nosotros en diferentes proyectos, pero te dejo, Delphi, para que nos cuentes un poco de lo que venís haciendo y que nos ayudes a generar esta inmersión en el mundo de los agentes y cuáles son las oportunidades reales para el periodismo y cómo podemos aprovecharla desde donde estamos, que son diferentes países de toda la región hispanoamericana. Así que gracias, Delphi, también por aceptar esta invitación. Por favor, gracias Ani, gracias a todos por sumarse a este espacio. Para mí es un placer volver a conectar con la comunidad de Journalism AI. Un poco para spoilear y presentarme, yo soy periodista especializada en datos e inteligencia artificial. Trabajé varios años en el diario La Nación aquí en Argentina. Y luego de eso transicioné hacia una carrera en Globant, que es una compañía de tecnología nativa de Argentina, pero que hoy tiene presencia a nivel global, en donde trabajo asesorando a distintos clientes en sus estrategias de inteligencia artificial asociadas a sostenibilidad. Y como el mundo de los medios está un poco en mi corazón, continúo muy vinculada con la comunidad de medios y particularmente trabajo como consultora y mentora en algunos de los proyectos que varios medios están desarrollando en torno a inteligencia artificial. Y cuando trabajaba en La Nación fui parte de dos de los collabs de Journalism AI, que fueron espacios de gran aprendizaje en donde me llevé, además de un montón de aprendizajes, un montón de amigos y colegas que hoy en día seguimos compartiendo un montón de prácticas. Bueno, vayamos directo a lo que nos trae hoy. A mí me encanta que estas sesiones sean lo más interactivas posible. Sé que somos un montón de personas, así que si quieren ir dejando preguntas en un chat, cosas que estuvieron experimentando, todo es bienvenido. La idea es que esto pueda ser lo más abierto y lo más bidireccional e interactivo posible. Pero bueno, como decía Ani al principio, un poco estamos viendo una que está minado en redes, en todos lados, sobre agentes, ¿no? Todo el mundo habla de agentes, que use un agente para esto, que use otra cosa. ChatGPT hace poco lanzó también su funcionalidad de agentes, pero particularmente creo que es un concepto que todavía cuesta entender, bueno, qué diferencia tiene con mi asistente personal o con mi ChatGPT o Gemini o lo que sea. Y entonces la idea de hoy va a ser poder repasar un poco sobre un concepto general de inteligencia artificial. A mí siempre me gusta traerlo, lo vamos a pasar súper rápido porque no sabemos qué niveles de conocimiento tenemos todos, entonces siempre está bueno poder refrescarlo. Vamos a andar un poco más sobre qué son los agentes, cómo se componen, para qué sirven. Les voy a mostrar una mini demo en una herramienta que se llama N8N, que seguramente ustedes ya la han escuchado, con un ejemplo muy práctico. Y luego vamos a ver, bueno, todo esto cómo también se inserta en el mundo del periodismo. Así que para arrancar, seguramente muchos de ustedes ya sepan qué es la inteligencia artificial porque OpenAI nos hizo el trabajo un poco más fácil desde que lanzó ChatGPT y hoy en día hasta mi abuela habla de ChatGPT y de inteligencia artificial, pero básicamente la inteligencia artificial es una rama que surge en los años 50 dentro de las ciencias de la computación que se refiere a el desarrollo de sistemas informáticos que tienen la capacidad de emular o de realizar tareas que normalmente lo haría un humano. Es la capacidad de una máquina de poder aprender, de poder analizar y de poder tomar decisiones con cierta autonomía. Ahora bien, hay distintos tipos o grupos de inteligencia artificial. A mí esto me gusta traerlo mucho porque está un poco este mito de la dominación suprema de la inteligencia artificial y que todos nos vamos a quedar sin trabajo y sin hacer nada. Pero si tenemos que dividirlo en estos tipos, tenemos tres grandes grupos. Por un lado, lo que se llama Artificial Narrow Intelligence o inteligencia artificial acotada, que es la etapa en donde estamos ahora, que ese es el spoiler bueno, ¿no?
tiene que ver con máquinas que son entrenadas para realizar alguna tarea en específico y lo pueden resolver a través de distintas técnicas como pueden ser Machine Learning o Deep Learning. Ahora lo vamos a ver qué significa. El siguiente estadio, la siguiente clasificación, es lo que se conoce como la inteligencia artificial general, AGI, Artificial General Intelligence. Esto lo deben haber escuchado mucho porque es un término que empezó a aparecer mucho también, que hoy en día no estamos todavía en esa etapa, porque ¿qué se necesita para esa etapa? Muchísima más capacidad de procesamiento. Se dice que podríamos llegar a esta etapa cuando la computación cuántica sea mucho más accesible, y ahí claramente la inteligencia artificial va a ser muchísimo más exponencial de lo que es ahora, porque la capacidad de procesamiento de las computadoras cuánticas nos van a dar mucha más capacidad de procesamiento, valga la redundancia. Y después tenemos como, esto es más a nivel teórico, lo que se llama como Artificial Superintelligence, sería tipo Terminator, en donde la inteligencia artificial nos supera en absolutamente todas las capacidades, que yo creo que esto nunca vamos a, a poder llegar. A mí me preguntan, ¿qué es la computación cuántica? Muy brevemente, computación cuántica, eso lo pueden googlear y en YouTube lo van a revisar mejor porque podríamos estar horas hablando de esto, pero básicamente hoy en día las computadoras funcionan por ceros y unos, o sea, son sistemas binarios. La computación cuántica lo que trae es que en vez de que se hable de bits o de ceros y unos, se hable de quantums. O sea que una información puede adquirir más de dos estados. Esto a forma muy resumida, yo no soy experta en el tema, lo aclaro, pero después si quieren les podemos también pasar materiales. Pero solo para que se queden con la idea de que hoy estamos en este estadio y que la inteligencia artificial tiene un montón de limitaciones más allá de todas las potencias, de todas las features y de todas las nuevas potencias que se van lanzando semana a semana. Ahora bien, si un poco salimos de esa clasificación de Artificial Narrow Intelligence y nos metemos un poco más adentro, tenemos dos grandes clasificaciones. Una que se llama Machine Learning, que es lo que todos trabajábamos o lo más accesible hasta que salió ChatGPT, o sea, eran los modelos que usábamos para hacer predicciones, para poder detectar patrones, etc. Son algoritmos, hay una serie de algoritmos para poder realizar este tipo de técnica. Y después tenemos lo relacionado a Deep Learning, que son algoritmos más profundos, por eso se llama Deep Learning, que es como un nivel más avanzado del Machine Learning, que se emplea para poder entender datos de un poco más de complejidad, como pueden ser imágenes, videos, audios, lenguaje natural, etc. Y esto es lo que nos permite hoy poder tener estos agentes o poder tener los LLMs que conocemos. Bien, dentro del Deep Learning tenemos la inteligencia artificial generativa, que todos lo saben por usarlo, que es justamente una herramienta o una rama que permite poder inventar cosas nuevas a partir de utilizar inteligencia artificial. Y dentro de esta rama que venimos construyendo tenemos los agentes, que los agentes son sistemas que pueden razonar, planificar y tomar acciones por sí mismos basándose en informaciones o contextos que le damos. Y ahora me van a decir, ¿qué diferencia hay entre un agente y un LLM como los que conocemos nosotros? Los LLMs o los chats que utilizamos comúnmente para realizar tareas son reactivos. O sea, nosotros le tenemos que estar pidiendo algo. Se asocia más como si tuviésemos a un asistente que le tenemos que pedir algo y nos lo trae. Pero justamente los agentes son proactivos, ¿no? Nosotros en un chat lo que hacemos es solicitar algo a partir de ese prompt que nosotros le damos o de esa pregunta que le hacemos. La inteligencia artificial interpreta qué es lo que le estamos pidiendo y nos responde a partir de predecir qué palabra tendría que venir después para poder contestarnos esa pregunta. En cambio, los agentes
parten de un prompt, o sea, no es que parten de la nada, tienen una tarea específica, pero son proactivos, son capaces de poder entender patrones, de poder entender cuáles son las necesidades y a partir de eso generar una acción, ¿no? Y a partir de esto ustedes me van a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre automatizar? Porque ustedes podrían pensar que un agente puede ser que yo pida que todas las mañanas me traiga un listado de las contrataciones que publica el gobierno, por ejemplo, y me las mande por mail. Bueno, eso es más relacionado a una automatización tradicional que podríamos realizar, ¿no? No hay ninguna capacidad de raciocinio, entre muchas comillas, es simplemente programar y decir a las 8 de la mañana, anda a esta URL, tráeme esto y mándamelo por mail. En cambio, los agentes son mucho más dinámicos, son más flexibles y tienen esta capacidad de raciocinio por tener asociados estos LLMs en su cerebro. Ahora vamos a ver cómo se componen estos agentes. Si hasta acá no se entiende, alguien tiene una duda, necesita una clarificación, puede mandarlo por el chat como hicieron con lo de computación cuántica, sin problema. Bien, ¿cómo se compone un agente? Hay como tres grandes o tres elementos puntuales que componen a un agente, que son, por un lado, el cerebro, como les decía recién, que son los LLMs, que se encargan de poder razonar y de poder planificar y de poder entender la información o el contexto que se le es dado a ese agente para poder tomar una acción. La memoria, que tiene que ver con la capacidad de poder recordar cuáles son esas interacciones pasadas para a partir de las interacciones pasadas poder también accionar. Y distintas tools, que acá puede ser que tengan una o más de una. Si la tenemos que dividir en grandes grupos a estas tools, por un lado tenemos tools relacionadas a recuperación de datos o contexto, por ejemplo, que vaya a buscar a la web determinada cosa o que vaya a buscar a un documento o a un set de documentos determinadas cosas, tomar una acción específica, mandar un mail, mandar un Slack, conversar, etc. Y una tool orquestadora. Ahora vamos a ver como una evolución de agentes, pero en los agentes más, vamos a decirle, más pro o más evolucionados, tenemos un agente orquestador que se dedica a entender qué hacen muchos agentes y va pidiendo, o le va pidiendo que accionen en determinados momentos para poder generar un workflow funcional. Entonces, tres grandes elementos. Por un lado, lo que le permite a la gente pensar y entender cuál es ese contexto. Por otro lado, la memoria para poder guardar información y a partir de eso también sumarlo al entendimiento del contexto. Y por otro lado, las tools, que son como las herramientas que le permite a la gente poder accionar o tomar distintas acciones. Bien, ahora vamos a ver cuál es la evolución de estos agentes autónomos, de dónde parten, y como ya lo fuimos mencionando, parten de los Foundation Models. Los Foundation Models son como la materia prima de los LLMs, ¿no? Y a partir de eso, a partir de los LLMs, se pudieron crear los chatbots que todos conocemos, que todos utilizamos, y a partir de esos chatbots es posible empezar a crear distintos sistemas agénticos o agentes autónomos. Por un lado tenemos un workflow o un workflow, no sé cómo traducirlo en español, perdón, simple, que es básicamente un solo agente que está entrenado para hacer tareas específicas. Ahora, por ejemplo, el que vamos a ver de ejemplo es un agentic workflow porque lo que hace está entrenado para, gracias, flujo de trabajo, gracias Ana. Es un flujo de trabajo que está seteado con tareas específicas y se dedica a ejecutar solamente eso. No es que tiene una capacidad de poder comunicarse con otros agentes o de poder tomar otras decisiones, sino que es como una automatización con esteroides, vamos a decirle. Y después, como la siguiente evolución y lo que se está hablando ahora, y que esto todavía está
en un stage bastante menos desarrollado. Nosotros desde Globant hemos desarrollado varios de estos sistemas, pero la realidad es que vamos haciendo camino al andar, porque es algo muy, muy nuevo, lo que se llama agentes autónomos, que es un ecosistema de agentes, o sea, está compuesto por varios agentes que se comunican entre sí, pero que además tienen este concepto que yo les mencionaba antes de agente orquestador, que es un poco como el que dirige una orquesta, ¿no? Le dice a tal agente, bueno, ahora que interpreta el contexto, bueno, ahora que está sucediendo esto, tenés que accionar vos y tenés que hacer tal cosa, y eso tiene un output o una salida de datos que es parte de otro agente. Entonces, son agentes mucho más desarrollados que permiten hacer tareas mucho más complejas o procesos mucho más complejos, y permiten esta idea de poder razonar, de poder planear y de poder actuar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Los mareé? ¿No? Ok. Bueno, ahora la idea es que vamos a ver un ejemplo práctico. Como les decía, hay una tool que se llama N8N, 8 con el número, y lo que les permite esta tool, que es muy bueno, es armar estos flujos de trabajo de manera manual. No es que tienen que programar código. O sea, para alguien que nunca tocó código, que no está familiarizado con este tipo de formas de trabajo, es algo muy simple. Tienen dos versiones. Una versión que es paga, pero que tienen 14 días de prueba por si quieren experimentar, que es la versión en la nube. Y si no, tiene una versión open source que se la tienen que descargar local a su computadora, y esa es completamente gratis si también quieren poder hacer alguna prueba. Esta versión que estamos viendo acá es la versión en el cloud, en la nube, pero de nuevo, tiene estos 14 días gratis, no tienen que poner tarjeta, no tienen que poner nada, y está bueno para poder experimentar y poder bajar o aterrizar conceptos que fuimos viendo en esta charla. Entonces, cuando ustedes entren, se van a encontrar un canvas así completamente en blanco, que va a tener un más acá en el medio. Ahora no lo vamos a encontrar porque yo ya les armé esto y va a ser medio tedioso y complejo armar este agente sumamente en vivo. Y lo que van a hacer es ir agregando nodos, ¿no? Esto es justamente un flujo de trabajo. Cada nodo realiza una tarea específica. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue armar un agente que pueda extraer todas las mañanas, a las 8 de la mañana, una parte del boletín oficial de Argentina. El boletín oficial es el boletín que publica el gobierno nacional todas las mañanas, y en la sección tercera están todas las contrataciones. Entonces dije, bueno, voy a armar un agente que vaya, busque esas contrataciones, haga un análisis de esas contrataciones, me diga como cuáles son los principales puntos, que me sugiera un título y además que me sugiera un ángulo de cobertura. Y eso que me lo mande por mail todas las mañanas. Entonces ahora vamos a ver cómo construí yo todo ese flujo de trabajo. Yo ya lo probé, así que van a ver la versión finalizada. Bien, el primer nodo que pusimos acá fue el de programar un horario. Hay un nodo, ustedes aquí a la derecha, si ponen en más, tienen distintos nodos ya prearmados. Uno de esos nodos es un cron para poder programar un envío. Y si hacemos doble clic aquí, se llama la herramienta N8N, el 8 con el número. Gracias, Ani. Bien, acá básicamente lo que le decimos es cuál es el intervalo en que se va a hacer esa acción, a qué hora, bueno, era a las 7 de la mañana, no a las 8, y ya. Bien. Luego de eso, lo que le tenemos que decir es que vaya a la página del boletín oficial y me traiga ese código. Para eso vamos a usar un nodo de HTTP request, que es un nodo que permite poder extraer el código de toda la página. Entonces, lo que hacemos es
como si fuese una especie de llamado a una API. Se darán cuenta que es súper simple, no hay que casi poner código. Acá lo que dicen es el método get, porque yo estoy llamando, y traen la URL del boletín oficial. Entonces, bien. Y acá lo interesante es, vieron que yo les mencionaba este concepto de que cada agente o cada paso tiene un input de datos y un output de datos que le va a servir al siguiente para poder realizar la próxima acción. Entonces aquí lo que vemos es a la izquierda cuál es el input, que es justamente el cron o el temporizador que activa todo el proceso. Acá es lo que realiza y acá y a la derecha lo que vemos es el output que nos da este paso. Entonces, bien, lo que hacemos es ir llamar. Si quieren probar, le pueden dar execute. Yo no le voy a dar ahora porque lo vamos a correr todo junto. Y acá a la derecha ven todo el código de la página. Ahora bien, el siguiente paso para poder entender y extraer todo eso es justamente extraer el código HTML, y para eso también ya hay un nodo predeterminado que es HTML extract. Entonces, lo buscan ahí a la derecha, HTML extract, y aquí justamente lo que le tienen que dar son ciertos parámetros. Acá sí se requiere un conocimiento de mínimo, muy mínimo de HTML para poder traer etiquetas que nos ayuden a detectar cuáles son esas secciones en donde está lo que nosotros estamos buscando. Pero básicamente acá lo que le decimos es qué operación va a hacer, que es extraer el HTML, en qué formato está la data, en este caso era un JSON, que es un formato de data. Y aquí lo que le decimos es distintos keys, que es lo que vamos a buscar. ¿Cómo se hace esto? Básicamente leyendo el código, le pueden tirar el código a ChatGPT que les trae N8N y le dicen, necesito buscar esto, decime cuál es la etiqueta o CSS de todo este código. Y se los traen. En este caso era aviso sección div. ¿Qué valor me va a retornar? Que es un texto. Y cuáles son esos selectores que yo tendría que quitar para que no me los traiga y no tener algún caso que no esté necesitando. Y lo mismo para poder traer aquellos links que luego me van a servir. Entonces, bien, hasta ahora para repasar, quiero hacerlo lo más rápido posible porque entiendo que hay audiencia que no es técnica, pero programamos un proceso, fuimos a buscar a la página del boletín oficial, extrajimos el código HTML de esa página. Luego aquí es un nodo de código que nos permite, esto no lo voy a obviar muy rápido, pero nos permite hacer una limpieza general del código HTML y a su vez generar una lista con todas las publicaciones de contrataciones. Y acá utilizamos el mismo nodo, verán, que aquí. Tenemos que ir a buscar por cada una de las publicaciones que tiene cada una, extraer el código de ella misma, no se los muestro porque es exactamente igual a lo que vimos recién. Acá otro nodo de código como el que vimos recién para poder juntar todos los avisos en uno solo. Y acá viene la parte del nodo del agente de AI. Que acá, como verán, ¿no ven? Tiene los tres componentes que yo les mencionaba. El chat model, que sería el cerebro o el brain del agente, la memoria y la tool. Yo como chat model, acá en N8N pueden elegir el modelo que más les guste, si les gusta Gemini, si les gusta Cloud, si les gusta lo que sea, lo pueden elegir. Y verán que en Memory y en Tools está vacío. En Tools está vacío porque termina aquí la tool en enviar por mail. Esto se puede hacer como un nodo siguiente o ponerlo como una tool, pero en este caso, como no teníamos que ir a buscar ni a contrastar con un documento ni nada por el estilo, yo lo dejé vacío. Y la memoria puede quedar vacía, porque en este caso no es que va a ser una instancia de chat, por ejemplo, que tiene que recordar ciertas interacciones o ciertos procesos para poder continuar. Entonces, lo dejé vacío. ¿Qué hace esto?
Si se puede hacer para editar videos, sí, por supuesto. Se puede hacer para todo, para publicar cosas en LinkedIn, para un montón de cosas. Explico esto rapidito sobre cómo funciona la gente y ya vuelvo a ustedes. Entonces, ¿qué van a encontrar en el nodo de AI Agent? Primero, tienen que poner un prompt o un user message, que es básicamente qué es lo que va a devolver ese agente. Y aquí abajo lo que tienen es el system message, o lo pueden llegar a haber escuchado de otra forma como el system prompt, que es cómo yo seteo al modelo o qué instrucciones le doy o qué contexto le doy para que pueda acceder o entender y accionar eso que yo estoy buscando. Entonces yo en este caso lo que hice fue decirle que era un Newsroom Assistant, que tenía que ser preciso, que tenía que ser neutral, que tenía que ser conciso, que tenía que escribir en prosa, no en código, y básicamente las tareas que iba a tener que realizar, que va a recibir unas informaciones de contrataciones, que tenía que generar no me sale, perdón, me está costando la traducción a vivo, pero que tenía que generar una recomendación editorial sobre qué ángulo poder darle al artículo, y que tenía que siempre arrancar con esto. Esto es lo más importante para que se den una idea a la hora de armar un agente. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros como usuarios y nosotros como creadores de este proceso le estamos indicando al modelo cómo tiene que actuar. Acá no está refinado, porque era meramente para una práctica, pero la idea es que ustedes puedan tener un primer system prompt, ir probando, entendiendo qué outputs les da, y a partir de eso ir ajustando ese system prompt. Y acá en settings lo que pueden hacer es justamente, indicarles algunos settings específicos si necesitan, pero yo en este caso no toqué nada. Y luego lo que pueden hacer también es, si hacen doble clic en cada nodo, les abre esta pantalla. Entonces hacemos doble clic en OpenAI, y aquí lo que pueden hacer es seleccionar cuál es el modelo. Vieron que yo les decía, pueden usar, además de poder usar distintos modelos de distintas compañías, tipo de Google, de Anthropic, etcétera, pueden seleccionar qué modelo dentro de cada una de ellas. En este caso yo usé el 4O Mini porque no necesitaba mucha capacidad, era algo muy simple. Y también lo que le pueden indicar es la cantidad de tokens para que no se pase, para que no se vaya de tema y no les consuma muchísimo. Y también la temperatura. La temperatura es qué tan creativo o no se puede poner el modelo, y es un valor que va del 0 al 1. Cuanto más cerca del 0 es más preciso, cuanto más cerca del 1 es más creativo. Entonces, en este caso le pusimos un 0,2, ya que necesitamos que sea súper preciso. Y ahora bien, como nodo final, lo que tenemos es justamente enviar la recomendación por mail. Aquí si abren, le pueden poner, se tienen que hacer como un logueo con su cuenta para probar cuál es a dónde se van a conectar, a qué mail lo van a enviar, pueden ser uno, pueden ser varios, y aquí pueden programar cuál va a ser el subject del email, y aquí pueden poner el mensaje, ¿no? Que básicamente acá van a ver mucho de código, pero son llamados a los outputs que nos vienen dando los otros agentes. Y ahora lo vamos a probar en vivo. Si ustedes aquí ponen execute workflow, lo que hace es correr todo el workflow. ¿No ven? Lo van viendo acá, cómo va corriendo. Esperemos que no nos falle. Funcionó hasta hace un ratito. Mientras esto corre, voy a ir a contestar preguntas. Acá dicen, las instrucciones pueden ser en español o deben ser en inglés. Pueden ser en español por la capacidad de procesamiento en inglés. Yo recomendaría que sean en inglés. Si no saben inglés, se pueden ayudar de cualquier LLM que rápidamente lo pueda hacer.
Y después preguntan, ¿preciso equivale a fidedigno? Por poner un 0 en la temperatura. Preciso equivale a que el modelo no va a inventar tanto, ¿no? A eso se refiere la temperatura. No es que va a ser preciso a nivel lo que nosotros podemos asociar como humanos, de que va a chequear más fuentes, etcétera, no. Lo que va a hacer es que no va a tener tanta capacidad de creatividad, sino que va a estar más acotado. Después preguntas, ¿qué son los tokens? Cuando nosotros estamos trabajando con las APIs de estos modelos, las APIs básicamente son dos formas de comunicarse entre softwares en la cual se pueden intercambiar datos. Cuando hablamos de este tipo de modelos, lo que se consumen son tokens, que son una cantidad determinada de palabras. Cada token tiene un valor muy, muy ínfimo, pero si nos excedemos de muchísimos tokens, puede tornarse muy caro, sobre todo si estamos hablando de un modelo a una escala grande. Bien, y hasta acá. Bueno, esto no está, por supuesto que yo sabía que esto iba a suceder, que funcionó hasta hace un ratito, pero ahora no, voy a volver a correrlo, porque se quedó ahí medio dando vueltas. A ver si ahora no funciona. Bien, ahí sí. A veces hay que darle un poquito de... Bien, ¿vieron cómo corrió? Les voy a compartir ahora el mail que me acaba de llegar a mi casilla, que no ven como lo mencionamos, estas son las contrataciones publicadas por el boletín oficial, menciona cuál es la contratación, que es que la Administración Nacional de Seguridad Nacional ha publicado un aviso sobre la contratación de servicios de consultoría para la implementación de un nuevo sistema de gestión de datos y nos da una recomendación periodística. Y dice, este proyecto podría tener un impacto significativo en la eficiencia de la gestión de los datos en ANSES, lo que a su vez puede mejorar la atención a los ciudadanos. Sería interesante investigar cómo este sistema podría transformar la experiencia de los beneficiarios, bla, bla. Por supuesto, hay muchas cosas para corregir y mejorar en este output, pero mi idea era que puedan observar que a mí esto me llevó una hora hacerlo. Pueden empezar a pensar en estos esquemas o en estas formas de automatizaciones mucho más inteligentes que, por un lado, en este caso sería algo más aplicable a investigación periodística, les pueda ayudar a detectar patrones que de otra forma no se pueden hacer porque en las redacciones no tenemos tiempo y tenemos muchas cosas por hacer, o que les permita también agilizar su trabajo y esas tareas más mecánicas poder obviarlas y poder dárselas a un agente. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Yo voy a aprovechar a tomar agua. ¿No? Bueno, vamos a meternos de lleno en dónde podemos aplicar todo esto, ¿no? Y dónde podemos aplicar inteligencia artificial, ¿no? Porque más allá de que estemos hablando de agentes o no, lo que sea, al fin y al cabo es inteligencia artificial y es aplicable, y este concepto es aplicable a cualquiera de estas ramas. Y a mí me gusta dividirlo como en estos tres grandes grupos. Por un lado, en lo que tiene que ver con investigaciones periodísticas, que sería un poco el ejemplo que acabamos de revisar. Por otro lado, en la automatización de procesos internos, ya sea de la redacción o ya sea de otras áreas que tienen que ver con una organización periodística, como puede ser, no sé, recursos humanos, vendors, lo que se les ocurra. O sea, pueden ser esas dos aplicaciones, o también en cambiar la forma en la que los usuarios acceden a esa información, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, cuestiones más internas, ya sea de investigaciones o de automatizaciones de procesos, o lo que tiene que ver con de cara a nuestro usuario, cómo podemos aprovecharnos de esta tecnología para hacer que nuestros usuarios puedan cambiar o puedan adaptar a la forma que más les guste cómo acceden a esa información. Y acá creo que se desprende una pregunta bastante más importante sobre, a mí esto es a criterio personal, ¿no? Pero creo que es más importante hacernos estas preguntas que hacernos la pregunta de qué es un agente o la cuestión mucho más funcional de este tema,
que es básicamente cómo vamos a diseñar que estos agentes se introduzcan en nuestras organizaciones, particularmente en las organizaciones periodísticas. Y a mí este concepto me gusta mucho porque muchas veces lo que hacemos cuando aparece una tecnología nueva es replicar lo que veníamos haciendo, pero ahora agregándole esta nueva tecnología, en este caso AI. Y hace poco veía un video que explicaba cómo había sido el primer modelo o el primer diseño de un auto, que era básicamente una carreta con motor. O sea, no estaba diseñada como un auto, tenía problemas en cómo se subían las personas, tenía problemas en las amortiguaciones. Bueno, tenía muchos problemas porque justamente era como agregarle algo o reemplazar una forma de hacer y no pensar en cómo una nueva tecnología nos puede traer un montón de nuevas funcionalidades o de formas de hacer distintas. Y acá voy a recaer en un ejemplo de cómo nosotros venimos creando software, ya sea para lo que sea, pero también particularmente para periodismo, y cómo esta idea agéntica nos puede cambiar un poco la mirada de cómo crear softwares o aplicativos o lo que sea. Y un poco la forma tradicional de hacer software es entender cuáles son las necesidades del usuario, ir a hacer un par de entrevistas, entender cuáles son las features que mis usuarios potenciales quieren o las funcionalidades que mis potenciales usuarios quieren, y eso hacer como una especie de denominador común y las que más aparezcan, meterlas adentro de un software, y sería como este modelo de que una talla entra para todos, ¿no? Y ahí un poco, si nosotros seguimos replicando este modelo con un agente, como por ejemplo, no sé, armar un chatbot para que nuestros lectores accedan a nuestras notas nada más, o no sé, no se me ocurre nada en este caso, pero creo que la del chatbot es la más significativa de lo que se viene intentando desde hace varios meses, o en cambio aprovechar el valor real que nos da la inteligencia artificial generativa, que es empezar a que los usuarios puedan ser partícipes de esa personalización, ¿no? ¿Por qué vamos a imponer que nuestros usuarios quieran preguntarle a una nota o que nuestros usuarios quieran escuchar una nota o que nuestros usuarios hagan una cosa que la definimos nosotros? ¿Y por qué no los empezamos a volver partícipes de esa personalización? Y a partir de volverlos partícipes de esa personalización nos permite generar estas nuevas experiencias con nuestros usuarios y como este nuevo contrato o esta nueva credibilidad o este nuevo engagement que queremos generar con nuestros usuarios que nos va a traer mucho más negocio, ¿no? Se habla mucho vieron que recién hablábamos del System Prompt, que es la forma en que nosotros le decimos a un agente cómo funcionar, pero además de eso, un usuario podría además generar su System Prompt y empezar a customizar o a personalizar esas formas de acceder a las noticias, por ejemplo, o no solamente los usuarios externos, sino también internamente. Digo, los periodistas internamente, tal vez hay alguien que la nueva contratación que salió en el boletín oficial prefiere que le llegue como un audio o prefiere que le llegue de otra forma. ¿Por qué no damos la posibilidad de que cada usuario pueda customizar, teniendo una base armada por nosotros mismos, su propia experiencia? Y acá quería traerles algunas ideas de agentes que se pueden llegar a implementar más relacionados de cara a nosotros hacia nuestros usuarios. Y, por ejemplo, empezar a pensar en agentes que nos dan noticias basadas en una ubicación, nos dan contexto basado en una ubicación. Entonces, el usuario puede customizar ciertos intereses o nosotros podemos entender cuáles son esos intereses del usuario y empezar a generar noticias o generar información a partir del contexto por donde se va moviendo. O también podríamos empezar a generar noticias predictivas basadas en los comportamientos que aprendemos de nuestros usuarios. Entonces, por ejemplo, no sé, sabemos que nuestro lector viaja muchísimo a tal lugar por trabajo y de repente está sucediendo X cuestión en ese lugar, entonces le damos contexto y lo acompañamos en solucionar ese problema en el caso de que no pueda viajar, etcétera.
o empezamos a pensar en agentes que entiendan cuál es ese estado emocional o ese estado cognitivo, qué nivel de conocimiento tienen sobre temas, y esos modelos de interacción se vayan adaptando de acuerdo a esas necesidades puntuales de nuestros usuarios, o también empezar a entender cómo, por ejemplo, un agente se podría conectar con el calendar o con con cualquier calendar de nuestros usuarios del trabajo y entender que este usuario va a tener una reunión con alguien de tal industria y nosotros podemos generarle cierta información o podemos enviarle ciertas noticias sobre esa industria o sobre ese tema particular que le pueden servir a esa persona a la hora de contar o de conversar en esa reunión. Entonces, estas son ideas tal vez un poco futuristas, un poco voladas y que recién vi un emoji ahí de los ojos y la boca abierta, pero creo que son muy ilustrativas para que nos animemos a pensar formas diferentes de aplicar tanto inteligencia artificial como agéntica a nuestros procesos. Entonces, ahora ya para ir cerrando, que nos quedan 15 minutos, y me gustaría que puedan surgir preguntas o algunos comentarios, creo que acá la clave de todo esto, más allá de la tecnología o más allá de lo que sea, es poder seguir escuchando a nuestros usuarios y poder seguir o poder darles la posibilidad de personalizar sus productos. Y también este concepto que a mí me gusta mucho es poder poner en valor cada vez más las habilidades que tenemos como periodistas, los conocimientos que tenemos como periodistas, y empezar a nutrir o empezar a entrenar a la inteligencia artificial con este tipo de conocimiento que tenemos tan valioso. Acá les quería traer una estadística que hay cierto entusiasmo por hacer que las noticias sean más accesibles o relevantes con inteligencia artificial. Esto lo dice el informe del Reuters Institute, que muchos de ustedes lo conocerán, y justamente una de ellas, o las dos principales, son el resumen de contenidos o la traducción de noticias a distintos idiomas. Bueno, de nuevo, ¿cómo podemos empezar a romper y no quedarnos solamente con esto que es lo más simple o con lo más dado y empezar a incorporar estos agentes para generar casos de uso bien distintos? Y también particularmente acá como una cuestión más inspiracional o aspiracional, creo que no tenemos que olvidarnos que ante el caos de información que vivimos nosotros y que vive todo el mundo, ante la incertidumbre política, la incertidumbre económica que está atravesando el mundo en general, creo que el poder volvernos útiles, valiosos y realmente compañeros de nuestros usuarios es sumamente importante más allá de la tecnología que usemos, ¿no? Muchas veces nos quedamos como súper embelesados o súper estrellados con la última nueva tecnología que salió, que es súper importante porque es un medio para poder generar lo que nosotros queremos hacer, pero al fin y al cabo creo que tenemos que acordarnos o recordarnos cuál es nuestro valor y qué es lo que queremos ser como industria. Así que bueno, eso es un poco lo que teníamos para conversar hoy. Ya veo una mano levantada, pero invitarlos a si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen algún feedback, si tienen algún caso que quieran compartir, y mismo si no se les ocurren ahora, pero luego sí, aquí les dejé mi LinkedIn, que me pueden enviar un mensaje sin problemas, y también mi web por si quieren revisar alguno de mis trabajos o también mismo si me quieren contactar por ahí. Bueno, gracias. Ante nada, gracias a todos por su tiempo. Espectacular, Delphi. Tenemos también preguntas, además Marina que levantó la mano, y tenemos un par de preguntas también en el chat. Así que quizás, Marina, si quieres hacer tu consulta y mientras vamos leyendo las preguntas, capaz que vamos ¿Cómo no? algunas. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitaciones, fue realmente muy interesante, Delfina, la charla. Y también quería saber otra cosa relacionada con la IA dentro y fuera, ¿no?, del ámbito periodístico.
pues días pasados escuché justamente un señor que decía que estaba muy decepcionado porque él estaba en Milán y quería hacer un viaje más o menos rápido, digamos, a Zúrich, en Suiza, de Italia a Suiza, y que empezó con su teléfono a ver, y que no sé si fue una alucinación de la IA o qué, que la misma IA le dijo, mira, yo te saco un pasaje en una especie de tren más rápido y qué sé yo, y andate a tomar un café, no sé qué, y resulta que luego fue todo un bluff, que ese tren más rápido no existía, que la IA no sacó tal pasaje, etcétera. Pero más allá de esto, entonces creo que, digamos, quien coordinaba esa charla le dijo que todavía no está en una etapa tan agéntica. Y yo para ponerlo dentro, digamos, del mundo del ámbito así periodístico, más allá del workflow, los nodos y todo lo que uno puede completar, si uno le puede, me parece que todavía no llegó a la instancia en que uno lo usa, digo tipo secretaria en el sentido, mira, arreglame una charla para un encuentro telefónico personal con tal potencial entrevistado. Eso creo que todavía no se puede hacer, ¿no? Y si sí, ¿cómo? Bueno, gracias. No, de nada. Gracias, Marina. Dos cosas. Por un lado, cuando utilizamos este tipo de tecnologías y cualquier tecnología tenemos que tener consideraciones de que no es perfecta. Primero y principal, ¿no? Tanto si lo usamos para el periodismo como si lo usamos para cualquier cuestión personal. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de agentes, justamente estamos hablando de sistemas customizados o sistemas que tienen contexto para responder a una tarea específica. Cuando nosotros usamos el chat de ChatGPT, Gemini o cualquiera, son justamente chatbots entrenados para contestarnos lo que nosotros le preguntemos, pero no tienen contexto de dónde trabajamos, qué hacemos, o en este caso no tienen contexto de la guía de todos los trenes de Italia a Suiza. O sea, les falta mucho contexto, sí lo que pueden hacer es buscar en la web, pero también pueden alucinar. Pero en cambio, justamente lo que se busca con los agentes, más allá de que pueden tener alucinaciones, es poder darles un contexto específico para una tarea específica, lo que hace que aumente muchísimo más su nivel de precisión. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es un agente customizado y armado para hacer una tarea específica, otra cosa son justamente los LLMs o los chatbots que podemos acceder cualquiera de nosotros sin ningún tipo de preparación previa. Ahí Sebastián tiene la mano levantada. Sí. Hola, ¿sí me escuchás? Perfecto. ¿Qué tal? Mira, bueno, mi nombre es Sebastián Di Domenica. Yo quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión? Yo he visto tu currículum, vos sos especialista en datos, sos periodista, pero especializada en la parte más ligada a los datos y a la informática. Y tal vez vos hablaste de algunos temas cuando ya te metés con los códigos, yo ya me complico ahí, ¿no? Es decir, lo interesante de la inteligencia artificial es que es conversacional y nosotros podemos darle muchas órdenes y plantear muchas acciones desde el periodismo y para los medios de comunicación, justamente con pedidos, con prompts, con lo que se refiere a conversacional. Ya cuando vos entrás en el código, en la programación, ya en alguna estrategia, aunque vos bien lo dijiste, en una hora lo armaste, pero con los conocimientos que tenés vos, ¿no? Yo no lo veo tan fácil, yo tal vez me llevo un día y no lo logro. Vos lo armaste rapidísimo porque lo sabes muy bien. Ahora mi pregunta, ¿vos creés que esto lo tiene que aprender un periodista o esto debería ser una sociedad en un medio de comunicación? Que los periodistas trabajan asociados con personas, con desarrolladores que saben más el armado de un agente, ¿no? Porque yo trabajo mucho con inteligencia artificial y periodismo. Ya llegar a armar un chatbot me parecía un custom GPT, es fácil, armar un chatbot ya tenés que saber más, y un agente aún más, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿un periodista hasta dónde tiene que saber, según tu mirada, según la mirada tal vez de una organización como Journalist, ¿hasta dónde? Porque me parece que cada vez nos metemos más en el territorio
de los desarrolladores o de los programadores, ¿no? ¿Es necesario que un periodista sepa armar un agente o debe asociarse con alguien que lo hace? Bien, acá voy a hablar a título personal. Yo creo que un poco las dos. Yo, como les mencionaba al principio, estudié periodismo, ciencias sociales, hasta que me egresé de la facultad. Sí, siempre me gustó como lo analítico, me gustaba mucho Excel y demás, pero casi no tenía conocimiento informático. Y luego por curiosidad lo fui adquiriendo y luego hice una diplomatura, etcétera. Y con esto lo digo porque no le tenemos que tener miedo. O sea, muchas veces está como ese cuco o ese temor a eso y no. O sea, anímense, si les interesa, les gusta, háganlo. Por otro lado, lo que nos da la inteligencia artificial generativa es justamente, como mencionaba Sebastián, perdón, la posibilidad de crear aplicaciones sin tener conocimientos técnicos súper ultra específicos, porque lo podemos hacer a partir de una conversación. Pero sí necesitamos tener conocimientos básicos o nociones acerca de cómo funciona un código, una aplicación, un cierto lenguaje, etc. Entonces, con esto, ¿qué es lo que yo te digo? Si vos no tenés ningún tipo de conocimiento sobre código o sobre data o lo que sea, tal vez sí sea mejor que te puedas aliar con alguien para poder generar un agente, pero sí aprender, porque digo, esto es ahora, es un poco más complejo porque la tecnología no llegó, todavía no tenemos, o al menos yo no conozco, una plataforma confiable que genere agentes a partir de una conversación. Pero sí tenemos, por ejemplo, Cursor, que es una aplicación que pueden, a partir de darle lenguaje natural, o sea, de conversar, que le genere un código y funciona muy, muy bien. Entonces, mi recomendación es que se animen, que prueben, que jueguen y que vean que les salga, y que sí está bueno poder aliarse con personas que sepan para poder entender los por qué, ¿no? No que salga porque sale, sino que entender por qué está funcionando o por qué no está funcionando lo que están haciendo. Y sobre lo que mencionabas de meternos en el terreno de los desarrolladores, digo, hoy en día se habla que en unos años nuestro trabajo va a ser managers de agentes. Entonces, a ver, yo hoy en día en Globant, por ejemplo, no tengo un rol técnico, no soy programadora, pero sí tengo mis agentes o armo mis agentes para que me ayuden en mi trabajo. Entonces, esa línea un poco se desdibuja, hoy en día los desarrolladores están usando agentes para poder desarrollar el software, porque permite poder desarrollarlo de manera mucho más rápida y con muchos menos errores. Entonces, esa es un poco mi invitación y mi respuesta a que se animen, que no pasa nada, y que creo que sí que está bien que los periodistas y que todos aprendamos sobre agentes o sobre cómo armar estas ciertas automatizaciones, aunque sean simples, para poder agilizar nuestro trabajo. Es decir, vos dijiste manager de agentes, así va a ser, el periodista va a ser un manager de agentes periodísticos. No solo los periodistas, se habla que en general nuestro trabajo en un par de años va a ser como ser managers de nuestros agentes, que van a poder permitir o que van a realizar distintas acciones más tediosas, más estructuradas, como contestar mails, por ejemplo. Claro. Eso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Tenemos varias preguntas también ahí en el chat. A ver, hay preguntas sobre herramientas que has usado, porque cuál usar. Creo que también hay ahí alguna duda acerca de si se pueden usar más, por ejemplo, desde herramientas quizás que son más familiares, como bueno, los agentes de ChatGPT, o sea, digamos, varios de esos chats están generando también sus interfaces agénticas, entonces también como para entender eso. Bueno, también temas de consideraciones de privacidad, seguridad, y sí, herramientas creo que también es como la primera consulta. Después Bien. hay otras cosas, profundizan. Sobre herramientas, y voy rápido porque nos queda un minuto, sobre herramientas, yo elegí esta porque es un poco la herramienta estándar para crear estos agentes y además
porque tiene esta versión que si se la bajan a su computadora local es gratis y les permite probar gratis. Hay otra que se llama Make, que también tiene un periodo de prueba, pero hasta lo que yo entiendo, y no, la verdad es que no la utilicé mucho, no tiene esta funcionalidad al usarla local que sea gratis, entonces yo traje esta porque además de que tenga la oportunidad de ser gratis, es bastante fácil de utilizar en el sentido de que se traen de manera muy visual y manual los distintos nodos, los van ahí editando, mismo si no entienden mucho de código, o sea, pueden mandarle capturas a ChatGPT o el código que les da y que les vaya recomendando cómo continuar, y la verdad es que lo hace muy bien, yo muchas veces lo hago para poder ahorrarme tiempo, la verdad. Así que por eso yo sugerí, bien, sí, Zapier también está. La realidad es que la herramienta acá es a gusto y piacere de cada uno y a lo que les funcione. Yo uso N8N porque la verdad es que me es más simple y es un poco la más conocida para usar. Hay un par de preguntas también de Clara. Por ejemplo, si para los clientes les planteas ideas para mostrar su día a día en la redacción, les construís los agentes. Y después también hay preguntas acerca de si elimina la necesidad de un fine-tuning para que interactúe con la base de datos. O sea, ¿dónde hacer ese proceso? Bien, el fine-tuning se hace en el System Prompt, sobre todo, principalmente en el System Prompt. Vieron que yo en un momento les mostraba que teníamos dos prompts, un User Prompt y el System Prompt, que le decíamos todas las tareas que iba a tener que hacer ese agente. Básicamente, vayan probando, o sea, arman el agente con un primer System Prompt, vean qué les devuelve y empiecen a ajustarlo en base a ese output del agente. Pero ¿dónde se hace ese fine-tuning? Sobre todo ahí. Si hay un tema de, por ejemplo, no sé, cómo viene la data o etcétera, puede ser que el ajuste lo tenga que hacer en otro lado. Pero si es una cuestión bien del modelo, el fine-tuning se hace en el System Prompt. Y también, bueno, puede ser que jueguen un poco con la temperatura. Si necesitan un agente más creativo, pueden ajustar un poco la temperatura o pueden ajustar las tools también que utilizan. Tienen que ir probando. Buenísimo. Y después sí, esto de los agentes o de cómo pensar la asesoría a los medios, digamos, ¿no? Creo que también ahí tiene que ver con el primer proceso de identificar necesidades antes de pensar, bueno, cómo orquestamos el agente. Y ahí también creo que está en el proceso de, no sé, te dejo a vos para que cierres con eso. No, por supuesto, Ani, podés sumar. Pero sí, como me sumo a lo que dijo Ani, cómo diseñamos un agente o cómo diseñamos cualquier tipo de innovaciones partiendo de cuáles son nuestros puntos de dolor. O sea, si hoy en día ustedes tienen un punto de dolor que necesitan, son un medio que se dedican a hacer investigación y necesitan poder estar generando todo el tiempo nuevos volúmenes, nuevas notas, o ayudando a los periodistas a entender cómo pueden cubrir tal contratación, bueno, ahí entra este agente, por ejemplo. Pero si son un medio que, por ejemplo, no tiene, todas las mañanas publica un resumen de noticias y lo hace una persona y está 1000 horas haciéndolo, bueno, tal vez se pueda armar un agente que ayude a resumirle a esas personas la noticia y que la persona lo único que haga sea una corroboración rápida y se publique, ¿no? Ahí depende el dolor o la oportunidad que cada uno vaya detectando. Buenísimo. Ya estamos pasados de tiempo, no hay que tampoco jugar mucho con tu agenda, Delphi, que sé que es agitada y que muy generosamente nos has compartido este tiempo. No sé si quieren, bueno, de vuelta Delphi nos dejó también su contacto, pueden ir agregándola en LinkedIn, llegar a ella. La idea de vuelta esto es disparar preguntas también. Entiendo que muchos hayan visto y se hayan sentido un poco intimidados, quizás si no están más habituados a estas herramientas o pensar en código, etcétera. Pero bueno, también hay muchas que se pueden probar desde prompts y empezar a entender también la dinámica, ¿no? ¿Dónde son los pasos? ¿Cuáles son los diferentes, bueno, los nodos estos que mostraba Delphi, cómo van funcionando y cómo empezar a estructurar nuestro proceso de vuelta en pasos?
Nada, creo que ha sido muy interesante y además también cómo lo llevaste al periodismo y al objetivo de la profesión. Eh, Cualquier consulta, etcétera, vamos a estar, obviamente, yo les voy a mandar la grabación a todas las personas registradas, quedamos a disposición si tienen ideas para nuevos espacios, si les interesaría profundizar, etcétera, obviamente siempre a disposición para pensarlos. Y bueno, de vuelta, gracias por acompañarnos en esta tarde, mañana, tardecita ya desde España. Gracias de nuevo. Bueno, gracias a todos por sumarse, fue un placer.